¿Recuerdan ustedes? En la última clase estuvimos trabajando sobre lo que es la solución de una ecuación diferencial ordinaria, ¿se acuerdan? Era una función que al reemplazar la ecuación original, tenía que verificarla, es decir, teníamos que poder llegar a una identidad, es decir, que lo que está de un lado de la igualdad es exactamente igual a lo que está del otro. Entonces justamente esta fue la ecuación diferencial que estuvimos analizando, esa ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada de mayor orden es de orden 2. Y fíjense que habíamos propuesto dos soluciones particulares de esa ecuación diferencial. Una era la función x igual e a la 5t, ¿está? Y también después, bueno, vimos la función x igual e a la menos 3t, que también vimos que era solución de esa ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque fíjense que para poder reemplazarla en la ecuación diferencial original, a esa función x tengo que hallarle primero la primera derivada, porque la voy a tener que reemplazar donde dice derivada de x respecto de t, y luego volver a derivarla para obtener la derivada segunda y poder reemplazarla en la ecuación diferencial original. Así que si avanzamos un poquito, Sergio. ¿Se ve? No. Ah, pues está pausada el compartir pantalla. Aguantame un segundito. A ver, a ver. A ver qué pasó. Yo tuve el mismo inconveniente y no lo pude solucionar todavía, no sé en qué irá. Ahí creo que está bien. Sí. Se ve todo lo de los laterales, ¿no? Pero por lo menos se ve la... Ahí está, ahora sí. Bueno, fíjense, chicos, acá obviamente que voy a tener que revisar cómo derivar una función, ¿no es cierto? Porque, bueno, si bien eso ya está superado, se supone, pero fíjense que lo primero que voy a tener que hacer es hallar la derivada primera de la función x respecto de t. Ven que, ¿se acuerdan? Es la derivada de e a la u, que es la derivada del exponente por la misma función. La derivada de menos 3t es menos 3 por e a la menos 3t. Ahí tenemos la derivada primera. Luego tengo que volver a derivar esa función para obtener la derivada segunda y poder reemplazarla en la ecuación diferencial original. Fíjense que si volvemos a derivar la función, ahora la función menos 3 por e a la menos 3t, nuevamente la derivada del exponente es menos 3 por el menos 3 que teníamos ahí como factor adelante de la e, nos queda 9 por e a la menos 3. Tenemos la función e a la menos 3t, tenemos la derivada primera y tenemos la derivada segunda. Lo único que debemos hacer entonces para verificar que realmente esa función x igual e a la menos 3t es una solución de nuestra ecuación diferencial, la reemplazamos. Fíjense, reemplazamos la derivada segunda, menos 2 por la derivada primera que obtuvimos, menos 15 por la función x, y bueno, reemplazamos todo. Fíjense ustedes, nos queda que directamente nos van a quedar, ahí hay un 6, ¿qué pasó con ese 6? Hay un errorcito ahí, fíjense, porque nos queda, cuando reemplazamos todo, nos queda 9 por e a la menos Acá hay 3t, un problema. más 6 por e a la menos 3t también, en la ecuación diferencial, ven que está a la derecha. Entonces fíjense que nos quedan 9 más 6, 15, nos quedan 15 e a la menos 3t, menos 15 e a la menos 3t, nos da que indudablemente nos queda que 0 es igual a 0. Nos queda una identidad verificando con esto que realmente la función x igual e a la menos 3t es una solución de nuestra EDO. ¿Está? Porque hemos llegado a la identidad. ¿Se entiende, no? ¿Cómo era entonces verificar si una función es o no es solución de esa ecuación diferencial? Hasta ahí habíamos llegado, inclusive después habíamos alcanzado a lo último a ver una solución un poco más compleja que estas que hemos visto hasta ahora, que es la que sigue a continuación. Profe, Vamos hasta ahí. tengo una pregunta, profe. Sí, sí, Tengo una adelante. pregunta. Si yo hubiese propuesto, porque lo leí en alguna parte, porque se me ocurrió, que la solución para mí era x igual t al cuadrado. Perfecto. Esa sería la función. ¿Esto sería solución de mi ecuación? ¿Y cómo lo sabríamos? Capaz que mis compañeros me ayudan. A ver, a ver.
Ahí ¿Cómo yo tendríamos que sé, sacar la chiquilines, que... derivada y la derivada segunda y después reemplazar. A ver, Perfecto, a ver. derivada de x respecto de t, ¿cuánto nos queda? 2t. 2t. Bien. Y la derivada segunda de x respecto de t dos veces, 2. 2. Entonces, como bien dijo Danisa, tenemos que reemplazar x en esta expresión, en la expresión original. Tenemos que reemplazar la derivada de x respecto de t en la expresión original, en la ecuación diferencial original. Y tenemos que reemplazar la derivada segunda de x respecto de t dos veces en esta expresión original. ¿Qué pasa cuando nosotros reemplazamos todo esto? En vez de la derivada segunda de x respecto de t dos veces, nos queda 2. Después tenemos menos 2 por la derivada de x respecto de t, que nos dio 2t. Y después nos queda menos 15 por la función x, o sea, menos 15 por t al cuadrado. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Qué les parece? ¿Podrá ser? Se nos queda 2 menos 4t menos 15t cuadrado. La expresión de la izquierda es 0 para cualquier valor de t. Eso es importante, chicos, ¿eh? Para cualquier valor de t es 0. No, Y entonces, ¿qué decimos? que no es una solución de la EDO. Exactamente. Venimos acá y decimos que esta expresión, x igual t cuadrado, vamos a ponerlo bien, x igual t cuadrado, no verifica, por lo tanto, no es solución. O sea, esa es la forma en que ustedes tienen que trabajar cuando se da una ecuación diferencial, no importa cómo sea la ecuación diferencial, digo de qué orden puede ser la ecuación diferencial, se nos plantea una solución y se dice, ¿es o no solución del sistema? O de solución de la ecuación diferencial, perdón. Y de la misma forma, sí, Karina. Ahí donde subrayaste con rojo, Sí, que propusiste una función que no era. sí. Sin hacer cuentas, ustedes, los chicos, ¿podrían determinar si x igual a 0 es una solución o no? Sin hacer cuentas. Mirando solamente la pinta, ¿no? de la ecuación diferencial de arriba, la que está en negrita. X igual a 0, ¿funciona o no? Es obvia, ¿eh? Por eso les digo sin hacer cuentas. X igual 0. ¿Funciona o no en la ecuación diferencial de arriba? Digo sin hacer cuentas porque las sale mentalmente. Que piensen esto. Claro. Suplanten en la ecuación que está en negrita. ¿Se logra una identidad o no? Si la función es x igual 0, ¿cuál es la derivada? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la expresión? 0. 0. 0. ¿Y la derivada segunda? 0. 0. ¿Y qué pasa si ustedes reemplazan ahora en la ecuación diferencial? Da 0. Sí, Me queda 0. Claro, porque fíjense que nos queda, ¿no? Reemplazando, nos queda 0 menos 2 por 0 menos 15 por 0. Igual 0. Y efectivamente nos queda entonces verificada la igualdad. ¿Se comprendió esto? Entonces, yo voy a hacer una ¿Puedo hacer pregunta. una pregunta, profe, para usted? Sí, después yo hago Porque estoy viendo en una. la pantalla. ¿Puede ser entonces que una ecuación, a ver si se acuerdan, Mauricio, ¿puede ser entonces que una ecuación diferencial tenga más de una solución, por lo visto? Y Sí, como vimos Sí, recién, una las dos de infinita. ahí de arriba son las dos soluciones. O puede haber más. O puede haber más. O no puede haber. O no O puede no haber. puede haber, exactamente. Puede haber ecuaciones que no tengan solución, ¿sí? No sé si ya lo hemos pasado eso o bien en las próximas No, diapos. ya lo vimos el jueves pasado, eso lo habíamos visto, que podía no listo, tener listo. solución. Ujú. Listo. Chicos, al resumen,
Definición de ecuación diferencial, algún ejemplito, y qué significa que una función sea solución. O sea, esto que estamos dando acá es clave, es pregunta conceptual. ¿Cómo sabes si una función es solución o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Así Esto que ahí ya va. es una pregunta del parcial, por ejemplo, este que le Claro, decíamos como coloquio. sí, No claro, necesariamente que ustedes lo desarrollen, sino preguntar, si les damos una claro, función, ¿cómo sabemos si es solución? exacto. O por ejemplo, le podemos preguntar de qué orden es esa ecuación diferencial, por ejemplo. Sí, también, por También. supuesto. Y otra pregunta que se me ocurre a mí de lo que decíamos recién es que una ecuación diferencial puede tener solución o no puede tener solución. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Una ecuación diferencial puede tener una sola solución? Si decimos tiene solución, ¿esa solución va a ser única o van a ser varias? Por decir Agustín algo, dice que ¿no? puede tener más, dice, de una solución, pero no sé si es una respuesta antigua o es de ahora. Agustín Bulay en el chat. A ver, Agustín, de vuelta. A lo A que lo que pregunta pregunta Sergio, Sergio, claro. ajá, más de una solución, dice Sergio. Y en general podemos decir que Son se tiene infinitas. Ahí exactamente. está Camila dice son infinitas. Exactamente, Camila. O tiene infinitas soluciones o no tiene solución. De eso ¿Yo se puedo hacer otra va, pregunta? sí, por supuesto. Y esa ecuación diferencial que está ahí, acuérdense lo del jueves, ¿es una ecuación diferencial lineal o no? Sí, Lineal. sí. ¿Puedo ir para atrás, Tochi? Dale. Para que recuerden lo del jueves. Ah, está bien, ahí no teníamos. Ahí está. Eso estuvimos explicándolo bastante el jueves y dimos algunos ejemplos, además de esos. Ahí teníamos los ejemplos. Está la misma ecuación diferencial ahí. Exactamente. Eso se trabajó el jueves. Eso se trabajó el jueves. A ver, ¿por qué decimos entonces que es lineal esa ecuación diferencial? Ya que sabemos que es lineal. Porque no está afectada por una función trigonométrica y porque no está elevada a ningún otro número. Claro, la función y sus derivadas, ¿no es cierto? Tienen exponente 1 y no están afectadas por funciones como, por ejemplo, las trigonométricas, logarítmicas y demás. Perfecto. O sea que tienen la forma de lo que ustedes ven aquí arriba de la pantalla, ¿no? Aparte, acuérdense que también los coeficientes de las funciones y de sus respectivas derivadas tienen que ser funciones de x exclusivamente. ¿Tá? Si, por ejemplo, esa función, ahí en la ecuación diferencial del ejemplo 2 que dice menos 2 por la derivada de x respecto de t, ¿no es cierto? Si ahí en vez de ese menos 2 hubiese aparecido seno de i por diferencial x sobre diferencial t, ahí ya no sería una función lineal, una ecuación lineal. ¿Tá? Es decir, los coeficientes que multiplican a la función y a sus derivadas sucesivas tienen que ser funciones de x. Tienen que ser funciones de x. Hay unos ejemplos después, Sergio, de los que no son lineales a Sí, continuación sí, para que te recuerdes. ahí vamos. Ahí tienen esta expresión, la del ejemplo 3, que la podemos escribir de esta forma, o más comprimida, en vez de escribir derivada segunda de y respecto de x dos veces, como y segunda al cuadrado más x por y' menos y igual 0. Esa ecuación es lineal, no es lineal, ¿por qué? No es lineal porque la derivada segunda de i está elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Se comprende, chicos? ¿El resto? ¿Avanzamos?
¿Y esta otra? Y No, prima. tampoco porque está afectada por afectada prima. por la función trigonométrica. Muy bien. Muy bien. Porque la variable, que es la función, está afectada por una operación trigonométrica. Nosotros el otro Sí. día, sí. Iba a escribir un ejemplo, eso como para que me digan, si hubiese sido y' más y sobre x, como está escrito ahí, ¿no? Igual seno de x. ¿Sería una EDO de primer orden lineal o no? De primer orden es porque aparece y' como la derivada de mayor orden. ¿Sería lineal o no? Qué silencio. Ni siquiera tenemos, ahora sí aparecieron en el chat, ¿no? Esas respuestas eran de mi pregunta. No todavía. Yo no he visto Ah, nada, no. Nada, entonces. Sí, es lineal. O sea, lo que no tiene que estar afectado ahí es la I, ¿o no? Muy bien. Lo que no tiene que estar afectado por una operación trigonométrica es la función que es nuestra incógnita en la ecuación diferencial. Acá quien está afectado por una función trigonométrica es la variable independiente. No hay ningún problema, es una función de x. Lo que no podía aparecer era la función trigonométrica de la variable dependiente, de la que es incógnita de nuestra ecuación diferencial. Nosotros el jueves propusimos otra, Sergio, Bueno, para que analizaran, que ¿la ya que está, recordás? sí, era ponerle 2 por i segunda, Sí. más i por i prima, ponerle menos x por i igual 0. Y esa la analizamos el jueves también. ¿Esa de qué orden es? De orden 2. De orden 2, muy bien, porque tenemos derivada segunda. Eso es orden 2. ¿Y es lineal? El coeficiente de la primera derivada no es una función de x. Muy bien, no es ni una constante ni una función de x. Por esto no es lineal. Bárbaro. Bien, creo que está más o menos, ¿no? Sí, una sola cosita, Sergio, que por ahí no dijimos, no sé si es relevante o no, pero por ahí A como ver. aparecen algunos textos para que no se confundan. Chicos, no es lo mismo en una ecuación diferencial, por las dudas hacemos la aclaración, no es lo mismo el orden de una ecuación diferencial que el grado de una ecuación diferencial. Recuerden que el orden, como bien ustedes lo están diciendo, el orden lo da, ¿no es cierto?, el orden de la mayor derivada, ¿no es cierto?, de la función. En el caso del ejemplo 3, ven ustedes que el mayor orden que aparece ahí de las derivadas es de orden 2, tenemos una derivada segunda, es una ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación diferencial de segundo orden, y en este caso también es una ecuación diferencial de orden 2 y de grado 2 también. ¿Y saben Y por qué es de Sergio, grado 2? va a haber que modificar el PDF. Ajá. ¿Saben por qué también es de grado 2? Porque, ¿y quién da, mejor dicho, el grado de una ecuación diferencial? Lo da el exponente de aquel término donde está la mayor derivada. ¿Está? Lo da el exponente del término donde está la mayor derivada. O sea, el exponente que tiene la mayor derivada, si por ejemplo, fíjense ahí, si nosotros hubiésemos tenido en esa misma ecuación diferencial del ejemplo 3, que la derivada primera es esa derivada diferencial y sobre diferencial x elevado a la quinta, toda esa derivada, igual hubiese sido de grado 2,
Porque ¿Cómo? la derivada de mayor orden tiene exponente 2. Vamos a poner así. A ver, de I' poneré, para que quede más contundente. Ahí está. Esta ecuación que tenemos acá, ¿cuál es el orden y cuál es el grado? Orden 2 y grado 1. Orden 2 y grado 1, muy bien. Yo le cambié el Perfecto, exponente de la I a exactamente. de la derivada de mayor orden, digamos. Perfecto, bien. Perfecto. No era por las dudas hacer esa aclaración. ¿Está bien? Bueno, no sé si ahora sí creo que podemos avanzar, ¿no? Sí, sí, estamos bien. Ya los trajimos de vuelta a lo que es ecuaciones diferenciales, que era lo que queríamos. Bueno, todo esto ya lo vimos. Este PowerPoint lo vamos a modificar un poquitito antes de subirlo, por lo que les decíamos hace un ratito. Esa es la pregunta que tenía Karina, que ya estaba respondida en la diapositiva siguiente. Y esa función, ahora, x igual c sub 1 por e a la 5t más c sub 2 por e a la menos 3t. Expresamos nosotros, afirmamos, que también es solución de la misma ecuación diferencial, de la que tenemos aquí arriba. ¿Será verdad eso? ¿Qué opinan? Donde c sub 1 y c sub 2 son dos números reales cualesquiera. Si ustedes tuvieran que darnos una respuesta que nos deje tranquilos, ¿qué nos dirían? Para saber si esta, que está recuadrada en azul, es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué nos dirían? ¿Qué harían? Derivaría y reemplazaría para ver si es realmente solución. Bien, o sea, hallarías la derivada primera, hallarías la derivada segunda y reemplazarías todo en la ecuación diferencial que tenemos arriba, ¿no? Ese sería el proceso correcto. Fíjense que las derivadas son 5 por C1 por e a la 5t menos 3 por C2 por e a la menos 3t. Y la derivada segunda es esta que tenemos escrita acá en verde. Cuando nosotros la reemplazamos en la ecuación original y hacemos las cuentas, efectivamente nos vamos a encontrar que esto da 0. Si ustedes observan, pusimos en el último cálculo, en rojo lo que tiene e a la 5t y en negro lo que tiene e a la menos 3t. Y si miran los coeficientes, los números que están multiplicando, tenemos 25 menos 10 menos 15, o sea que se anulan. Y por otro lado tenemos en negro 9 más 6 menos 15, que también se anulan. Y efectivamente, esta es solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Qué diferencia hay entre las soluciones que fuimos encontrando? Yo voy a escribirlas a todas acá. Voy a retroceder un poquitito esta expresión, voy a retroceder, y voy a decir que nosotros encontramos las siguientes soluciones. Primero trabajamos con I igual E a la 5t. Era solución. Después encontramos I igual E a la menos 3t. Era solución. Después encontramos I igual, perdón, X, ¿no? Estoy escribiendo mal, confundiéndome. Como les puede pasar a ustedes cuando les cambiamos el nombre de las variables. X igual a E a la 5t, X igual a E a la menos 3t, X igual 0. ¿Qué diferencia hay con esta última que encontramos? Acá tenemos 3 y 4 soluciones. ¿Qué diferencia hay entre la solución 1, la solución 2, la solución 3 con la solución 4? A ver si se pueden dar cuenta. La cuarta es parcial.
Se llama particular, solución particular. Y la 1, la 2, la 4, ¿qué nombre le pondríamos y qué relación hay entre ellas? A ver si lo pueden advertir a eso. Yo puedo, ya que Camila propuso que esta solución es una solución particular. ¿Qué nombre le darías, Camila, o cualquiera de ustedes, a la solución 4? Sería una solución ¿cómo? A ver, si x igual 0 es una solución particular, esta otra que contiene dos constantes cualesquiera, podríamos llamar la solución ¿cómo? General. Muy bien, solución general. Y una solución particular se deriva siempre, o se obtiene siempre a partir de una solución general. ¿Cómo? Y poniéndole valores particulares a nuestras constantes. ¿Qué valores tendrían que tener C sub 1 y C sub 2 para que nuestra solución particular fuera x igual 0? Es una pregunta sencilla esta, ¿eh? 0. Claro, fíjense que si ustedes dicen, bien, C1 y C2 son dos números reales cualesquiera, pero cuando los dos valen 0, obtenemos de la solución general la solución particular en donde x es igual a 0. ¿Será la 2 una solución particular también, que se obtiene a partir de la general? Y podemos hacer que C1 sea 0 y que C2 sea 1. Y ahí Muy bien, obtenemos. efectivamente. Y ahí tenemos entonces que también es una solución particular cuando C1 y C2 toman estos valores. ¿Y la solución 1? Que C1 sea 1 y que C2 sea 0. Muy bien, muy bien. ¿Y puedo obtener más soluciones particulares? Infinitas. Exactamente, infinitas. Puedo darle cualquier valor a C sub 1, cualquier valor a C sub 2, y yo sé que eso va a ser una solución particular de la ecuación diferencial que tenemos acá. Por eso decimos que tenemos infinitas soluciones particulares. Y todas son solución de la misma ecuación diferencial. ¿Queda clara esta parte? Sí. Podemos repetir lo que ustedes quieran, ¿eh? Una pregunta. Y dale. O sea que soluciones particulares son infinitas, pero solo hay una solución general, o las soluciones generales también son infinitas. No, muy bien. Si una ecuación diferencial tiene solución, vas a hallar una solución que se llama solución general. Y de ella se van a desprender infinitas soluciones particulares. Vamos a ver después un caso más adelante en el cual hay una solución que no se desprende de la general, pero eso lo dejamos para más adelante. Podemos decir que si una ecuación diferencial tiene solución, esa solución es una solución general. ¿Por qué sabemos que es una solución general? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es una solución general o no? ¿Qué les parece? Porque aparecen que tenemos que ponerle constantes. Aparecen constantes, exactamente, aparecen constantes que son números reales cualesquiera. Esa es la solución general. Cuando esas constantes toman valores concretos, como los que ustedes vieron en los ejemplos 1, 2 y 3, que están escritos ahí en la pantalla, esa solución general se transforma en solución particular. ¿Y qué les parece entonces que obtendremos si nosotros graficamos, escúchenme lo que voy a preguntar primero, si graficamos una solución particular? ¿Qué obtendremos? Yo quiero graficar una solución particular. Por ejemplo, quiero graficar
esta Una general. solución. Cuidado a la respuesta. Si yo quiero graficar esta que recuadré en rojo, que envolví en rojo, ¿qué voy a obtener como gráfica? No es complicada la respuesta, ¿eh? La gráfica de esa función. La gráfica de esa función. Muy bien, Aldana. Voy a obtener esta gráfica. Voy a obtener una sola gráfica. Pero si yo ahora les digo, chicos, vamos a graficar esta, la solución general, ¿qué obtendremos? Infinitas gráficas, ¿no? Infinitas gráficas. Bien. ¿Y esas gráficas estarán relacionadas entre sí? Sí. ¿Se le puede llamar familia? Exactamente. Volvemos otra vez a este concepto que conocemos. Cuando graficamos una solución general, vamos a tener una familia de funciones. Vamos a tener una familia de funciones. Y cuando graficamos una particular, lo que vamos a obtener es una función de esta familia. La solución general entonces nos va a dar infinitas curvas, infinitas funciones. Y cada una de esas curvas va a ser una solución particular de la ecuación diferencial. ¿Se parece a algo que hemos visto antes o no? Integrales. Con Integrales. integrales, exactamente, con integrales indefinidas. Acuérdense que cuando nosotros integramos en forma indefinida una función, obtenemos una primitiva. Y la gráfica de esa primitiva son una familia de funciones. Y cuando esa constante de integración tomaba un valor particular, obteníamos una función de esa familia de funciones. Bastante parecido, aunque ahora estamos en otra cuestión, ¿no? Ahora estamos preocupándonos en resolver una ecuación diferencial. ¿Paso o agrego algo, Tochi, Karina? No, está perfecto, hasta ahí vamos. No sé, Cari. Todo muy bien, chicos. Tenía silenciado el micrófono. Sí, sí. Bueno, ahí vemos un ejemplo de algunas gráficas de estas funciones. Esta es la expresión de la solución general que habíamos arribado recién. Y lo que estamos graficando aquí con el GeoGebra, utilizando el GeoGebra, son distintas curvas, la celeste, la naranja, la roja, la azul, la verde, la fucsia, la violeta, para distintos valores de C1 y de C2. No graficamos todas, porque si graficáramos todas las funciones juntas, esto sería, como por ahí se dice vulgarmente, un matete y nos quedaría pintado todo el plano. Entonces elegimos solamente algunas de ellas. Y ustedes me dirán, pero ¿qué tienen de común la celeste y la verde, por ejemplo, para decir que pertenecen a la misma familia de funciones? Porque si ustedes miran la forma de la celeste no tendría aparentemente nada que ver con la forma de la verde. ¿Les parece? Sí. Bueno, pero piensen ustedes, vamos a hacer una analogía. Piensen en su árbol genealógico. ¿No encuentran en su familia, digamos, características diferentes y que por ahí dicen, pero ¿y qué tiene que ver este conmigo? ¿O qué tiene que ver este con el primo? ¿No encuentran esas diferencias ustedes también? Y sin embargo, el árbol genealógico es parte de una familia. ¿Por qué? Porque viene todo de un tronco inicial a medida que subimos, que escalamos en el árbol, y acá pasa exactamente lo mismo. Todas estas se desprenden de la expresión que tenemos escrita aquí al costado, en negro, que es la expresión de nuestra solución, de nuestra función. Depende de los valores C1 y C2, tenemos representadas estas distintas curvas que son todas de la misma familia.
todas tienen los mismos genes de origen, por decirlo de alguna manera. Veamos también otro ejemplo. Ya cambiando, ¿no? Fíjense que acá lo que les estamos mostrando simplemente es que en el GeoGebra hemos puesto dos valores, en este caso en particular C sub 1 y C sub 2 valen 1,07 y tenemos una función, pero lo que está graficado acá son para distintos valores de C sub 1 y C sub 2. Otras curvas más. Y todas estas pertenecen a la misma función. Todas estas curvas son funciones o representan funciones que son solución de nuestra ecuación diferencial. Más las anteriores que vimos, ¿no? O sea que tenemos, efectivamente, como dijimos, infinitas. Y acá tenemos más. Acá tenemos el caso en que C sub 1 lo dejamos fijo, valiendo siempre 0,3, e hicimos variar solamente la constante C sub 2. Y encontramos esta gráfica. Fíjense que la que mostramos hace un ratito, esta, con la que mostramos antes, aparentemente no tendrían nada que ver. Y sin embargo, son todas de la misma familia, se desprenden todas de la misma solución general. Y todas estas curvas representan funciones que son solución de nuestra ecuación diferencial. Y acá tenemos más. La constante C1 la hacemos variar, y a la constante C2 le damos el valor menos 1. Si nosotros escribimos esta expresión en GeoGebra, y al poner C sub 1 o C sub 2, ponemos A y B, como ustedes quieran, GeoGebra nos va a crear deslizadores. Si nosotros a estos deslizadores los empezamos a mover a izquierda o a derecha, vamos a obtener cada una de estas gráficas. Y Karina les había mostrado, cuando vimos integrales indefinidas, que podíamos dejar activado rastro en GeoGebra para que nos muestre efectivamente todas las expresiones todas las gráficas a medida que nosotros hacemos variar, en este caso, el deslizador C sub 1. Eso se puede probar y experimentar en GeoGebra. Y creo que, bueno, acá hay otra más, C sub 1 varía y C sub 2 vale 0, entonces tenemos estas gráficas, para mostrarles, digamos, las infinitas posibilidades que tenemos. Acá hay una que graficamos hoy. Fíjense, y me voy a detener en esto, y ya con esto cerramos, porque se nos está agotando también el tiempo. Fíjense esta gráfica en particular, esta, que estoy marcando ahí en verde. ¿A cuál corresponde esa que marca en verde? Los ejes, GeoGebra, quedaron nombrados de esta manera, pero en realidad la variable independiente t, la variable dependiente x. ¿Cuál sería la expresión de esta línea horizontal que tenemos acá? X igual a 0. Muy bien. Bien. Esa es la solución particular que propuso hoy Karina. X igual 0, efectivamente. En este caso ocurre cuando la constante C sub 1 y la constante